Hola dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy y vamos a continuar con este concierto de Ucrania, este concierto de Kiev. Acabamos de reaccionar hace rato a una canción gloriosa, muy suave, muy tierna, muy romántica, como es la de Mahabat Ver Mahan, o en español, Dame Amor, o en inglés, Give Me Love, como le quieran decir. Ya es cuestión de ustedes. Y pues bueno, vamos a ver con qué continúa el señor Dimash. Como que nos está llevando a una atmósfera más tranquila, más calmada, más relajada, más romántica. Vamos a ver si continúa con eso o si hace una explosión de adrenalina como él lo suele hacer. Pero pues antes de eso, corre la intro. Bueno, después del intro sí vamos a ver con qué continúa nuestro queridísimo príncipe kazajo, Kudaibergen. Señor Dimash, por favor, haga lo suyo. Dankuyu. Dimash, Dimash, Dimash. Үлкен рахмет. Друзья, попробуем. А знаете, что попробуем? Ok. Вот прям на все согласен, да, не спросил? Спасибо. Друзья, с вашего разрешения, давайте без сопровождения припевчик один раз попоем, хорошо? Махаббат. Sigue con lo mismo de la canción de la reacción pasada. Macabat Ver Mahan. Macabat Ver Mahan. Жанымда жаным ғарам, өзіме бастаған. Uselme. ¿No? Está complicado el kazajo, Mahabat Ver Mahan. Oh, esos melismas. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан ешкімде ешкез. Ешқашан ешкімде ешкез. Bienvenidos a las clases de kazajo con Dimash Kudaibergen. Está bastante complicado pronunciarlo. Más que nada es como, ha de ser como cuando aprendes a hablar, por ejemplo, inglés o cualquier otro idioma, sobre todo familiarizarte con las palabras y con la posición de la lengua, porque la lengua muchas veces es lo que hace que se te trabe el idioma que no es el tuyo, ¿no? Está bastante complicado el kazajo porque utiliza muchos sonidos guturales como el para el Mahabat Ver Mahan, utiliza mucho el y también estoy viendo que después, antes de las H's, la K no se pronuncia y escriben mucho la K antes de la H. Es interesante, debe ser bonito aprender a hablar kazajo, pero sí es complicado, sobre todo para nosotros los de este lado del charco, me estoy refiriendo a los latinos, ¿no? Que tenemos un idioma como que más fluido, más suelto, casi no hacemos sonidos tan guturales como los hacen ellos o como los hacen los chinos. No sé, es interesante, me pareció bastante interesante. ¿A ustedes qué les parece el kazajo? ¿Se les hace difícil la pronunciación? Déjame aquí abajo en los comentarios, por favor. También, por ejemplo, ahorita la G antes del H tampoco la pronuncian.
Dijo Volmahan. Дорогие украинцы, примите солнечный пламенный привет из солнечного Казахстана. Ok. Me salió con el Dombra. Adai. ¿Irá a cantar la de Dai Dao? Ese sonido agresivo de la guitarra, acompañado por el elemento étnico del COVID, digo, del Dombra. Fíjense que he visto que Dimash, cuando toca esta canción, la de Adai, casi siempre por lo regular toca enseguida o la de Dai Dao o la de Durdaraz. No sé cuál de las dos se viene, pero ya le está dando como que un toque más rockero. La guitarra y la música se escuchan muy al estilo Durdaraz, pero por el Dombra se escucha muy al estilo Dai Dao. Cualquiera de las dos que vaya a interpretar va a ser fantabuloso, va a ser grandioso, va a ser mágico, porque son dos canciones muy buenas. Wow. Дякую! Да здравствует дружба народов! Данкую. Да здравствует наш любимый Казахстан. И всеми любимая Украина тоже. Всеми любимый Казахстан тоже. Ok, Durdaraz. Приезжайте в Казахстан, друзья! Как вы? Как вы? Wow. Todo el elemento audiovisual es impresionante. ондай көркем ау қазақ ау телміртің қызға қарай бізді одай ау кетпейді берген жайың ау қандай ананың сарбаздай жазғы күзгі күзде өтмей ау Muy rockero y metalero el Dimash. Wow. Si tienen la oportunidad de escuchar la música con atención, se oye una guitarra haciendo un acompañamiento con distorsión, pero en algunos momentos se escucha una segunda guitarra haciendo una especie como de adorno muy agudo que no había percibido antes o no había notado o no han tenido ese arreglo musical en otras versiones, pero se escuchan como si fueran cuchillos entrando sobre carne, se escuchan bastante agresivos. What? 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 Wow. Y la cuestión es de que nada más veo una guitarra, no veo la otra. Porque de ese lado está el bajista, ya está el guitarrista. Ah, está el señor Kanak ahí tocando el nombre.
Don Dimash, bajista con su bajo de 5 cuerdas, excelente. Esa guitarra agresiva. Papá Dimash, ahí dándolo todo en el escenario. Toca muy bien. Toda la familia Kudaibergen es bastante musical. Wow, en serio que tengo que repetirlo porque cada que escucho esta canción, esa combinación, esa mezcla, ese crossover entre sonidos tradicionales como es el dombra y la agresividad del rock o heavy metal, con la guitarra distorsionada, con una batería bastante punzante, con un bajo que llena todos los espacios. Esa mezcla de los dos sonidos pues, muchas veces no te la llegas a imaginar, pero cuando la escuchas y ves lo que está pasando y cuando sucede, es cuando dices, wow, o sea, es algo que no sabía que necesitaba hasta que lo escuché, ¿no? es algo que no sabía que necesitaba en mi vida hasta que escuché que pasó y ya se vuelve parte de tu gusto musical y de tu exigencia y ya no esperas menor calidad y no sé. Yo creo que pasa como cuando se escucha a Dimash por primera vez. A lo mejor puedes tener a muchos ídolos musicales, muchos cantantes, muchos grupos que sigas y no porque escuches a Dimash los dejas de seguir. Digo, no porque escuches a un solo artista vas a escuchar nada más ese artista, ¿no? No, pues tienes que tener la cabeza abierta para escuchar más cosas, porque si no te vuelves muy cerrado. Pero cuando tú toda tu vida escuchas un tipo de música, yo por ejemplo, el rock y la ópera, y cuando conocí a Dimash, gracias a todos ustedes que me recomendaron que reaccionara a Cross Endless Dimensions, hace más de un año, yo no lo conocía y cuando lo escuché y vi lo que estaba sintiendo y presenciando en ese momento con la interpretación de fíjense, me acuerdo y se me volvieron a poner los vellitos de la punta y vi lo que estaba pasando en ese momento. No sabía yo que necesitaba en mi vida ese tipo de talento y ese tipo de música hasta que vi que sucedió, hasta vi que estaba pasando delante de mis ojos las combinaciones que hace Dimash cuando hace en Across Endless Dimensions su último como belting en el registro de silbido. Yo pensé que era un solo de guitarra, aquí iba a empezar un solo de guitarra hasta que dije, no es la guitarra, es él. Fue cuando dije, wow, no sabía que necesitaba esta calidad y este talento en mi vida hasta que vi que pasó. Es increíble. Lo mismo me pasa con esta combinación de lo étnico tradicional hasta cierto punto tribal, de los instrumentos folclóricos kazajos, en este caso el dombra, y la agresividad del heavy metal, de esa guitarra con distorsión, de la batería, del bajo. No sé, esa fusión me encanta cómo se escucha. Aparte que el señor Karnat lo está ejecutando de una manera magistral. Escuchen el dombra y la guitarra. Wow.
Wow. Pues hasta aquí dejamos la reacción a Turdarás. Ya vamos a la mitad, casi a la mitad del concierto de Ucrania, de Kiev. La verdad está increíble, me gusta mucho. No sé, lo vuelvo a repetir y he leído en los comentarios que muchos me han dado la razón. Los conciertos de la gira de Arnau como que tienen algo diferente en cuanto a lo musical y en cuanto a lo visual también. A lo mejor porque eran escenarios un poco más pequeños podías dominar más lo que es el entorno, más la iluminación y todo eso porque eran escenarios cerrados. Ahorita Dimash lo que está haciendo es que ya está presentándose en escenarios más grandes, en este caso estadios, donde es más difícil controlar la iluminación, es más difícil controlar el audio, porque pues, muchas veces el audio en un escenario cerrado, pues el sonido rebota y más o menos tú puedes calcularlo de que en todos lados se escuche bien. Y en un estadio no, porque como es abierto, el sonido se expande y vuela por todos lados y pues no lo puedes llegar hasta controlar hasta cierto punto. Pero bueno, me encanta lo que estoy viendo musicalmente y visualmente y expresivamente y sentimentalmente por parte de Dimash. Es increíble. ¿A ustedes qué les parece este concierto? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, por favor. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues, no tengo nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.